Hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la propuesta de presupuesto para el año próximo y vamos a hablar también sobre reforma fiscal. Y lo haremos con una economista que ella nació en España, pero es dominicana, tiene 24 años entre nosotros, se llama Rosa Cañete Alonso, así mismo como usted lo escuchó, Cañete, que para los dominicanos es un apellido que nos hace ruidos. De manera que con esta economista que hunde sus conocimientos en lo social, vamos a tener la oportunidad de entender qué es lo que el gobierno nos propone en el presupuesto para el próximo año y por qué da tanta brega en nuestra nación hacer una reforma fiscal. Ella ha adelantado en declaraciones a la prensa que el sistema fiscal que nosotros tenemos produce pobreza. Vamos a querer que ella nos explique eso. Regresamos. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo saco como el perro no estamos de una 24 coronas y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el décimo y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del cima sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1,500 pesos. Desde el 2021, 3,000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan.
verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Licenciada Rosa Cañete Alonso, gracias por acompañarme y qué bueno tenerle por primera vez en este espacio. Le conozco, digamos, de vista desde hace un buen tiempo, viéndola en el trajinar de las opiniones y de los estudios económicos y sociales del país. Una pregunta de curiosidad. ¿Por qué vienes a República Dominicana? Bueno, yo llegué a República Dominicana para trabajar en el Centro Montalvo. Es un centro de base jesuítica que dirigía Jorge Cela y que trabaja en los barrios urbanos marginales de aquí, de la capital, en la C3 que dicen. Entonces, mi entrada al país, trabajé allí durante 5 años. De hecho, comenzamos a trabajar temas fiscales para el año 2004, la reforma que se produjo después de la gran crisis que hubo en el país, de la mano del Centro Montalvo y de la mano de los sectores más populares de este país. Ya, y bueno, ¿te gustó el país y te quedaste? Sí, sobre todo he ido teniendo muchas oportunidades de desarrollo profesional, retos importantísimos que siempre me han hecho quedarme y por supuesto este es un país que yo amo profundamente. Qué bueno, muchas gracias. Has hecho recientemente un estudio sobre la propuesta presupuestaria para el año próximo. ¿Qué encontraste ahí que sea digno de ser conocido por la población? Bueno, la revisión de la ley, del proyecto de ley de presupuesto, porque está todavía en el Congreso, y ojalá hubiera vistas públicas y espacios de participación para la ciudadanía para poder participar en un debate tan importante como es un presupuesto, es decir, es la planificación de qué va a hacer el Estado con nuestro dinero el año próximo, ¿no? Y lo que acaba ocurriendo cuando analizas el presupuesto es que hay poco que hacer porque tiene restricciones muy fuertes, es decir, por más que DIGEPRES, por más que el Ministerio de Economía y Hacienda quieran hacer los mejores ajustes, si no vamos a un pacto fiscal, es muy difícil hacerlos porque tienes unas restricciones muy fuertes y que son estructurales e históricas, es decir, no solo este gobierno las está enfrentando, las llevamos acumulando décadas. De hecho, en el año 2012 se elaboró una ley, la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que indicaba, que mandataba al gobierno a convocar un pacto fiscal en un plazo de 2 años. Bueno, pues ese plazo se venció y ya han pasado 11 años después de eso y todavía no se ha convocado el famoso pacto fiscal. Pero se han hecho cambios fiscales, ¿no? Pero que no han reformado la estructura en absoluto. Es decir, por ejemplo, la recaudación tributaria en el país es una de las más bajas de América Latina. Estamos entre el tercer país que menos recauda o el segundo país que menos recauda de toda América Latina con respecto a su PIB. Es decir, recaudamos muy poco, los ingresos son insuficientes y bajos, además de que se recauda de manera injusta. Pero aparte de eso, o sea, al no tener ingresos insuficientes, todos los años generamos un déficit, es decir, gastamos más
de lo que ingresamos. Y este déficit ha sido permanente. Previo a la pandemia estaba alrededor de un 2.5% del PIB al año. Que se va acumulando, ¿no? Bueno, cada año se da eso y cada año para poder cubrirlo se genera deuda para poder cubrir ese déficit. Deuda, ¿no? Entonces se va acumulando deuda. Pero el punto de inflexión también fue la pandemia. En la pandemia el gasto público aumentó mucho, no solo aquí, en todos los países de la región, y bien que aumentara, porque el Estado está para eso. Está para en momentos así ponerse adelante y apoyar a la gente, y era necesario desarrollar políticas públicas. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que después de la pandemia, que es un punto de inflexión, el gasto no ha conseguido volver a los niveles prepandemia y estamos ahora mismo alrededor de un 19% del PIB en gasto. Eso nos produce un déficit de más de un 3% del PIB Cuando anual. dice 19% del PIB en gasto, ¿qué estás diciendo? En palabras, digamos, que podamos comprenderlo los ignorantes. Que de cada 100 pesos de riqueza que se producen en el país, el Estado ejecuta 19 de cada 100. 19 pesos. Son ejecutados desde el Estado. Ok. Entonces... eso incluye inversión, gastos... Eso incluye inversión. Ok. Entonces, cuando se produce ese déficit, nos tenemos que endeudar. ¿Eso a qué lleva? A tener una deuda consolidada cada vez mayor. Para el año 2026 se proyecta una deuda consolidada de un 54% del PIB. Y el dato suena alto, realmente no es de los más altos de América Latina, pero sí lo que genera son unos intereses que sí son los más altos de América Latina con respecto al ingreso que produce el Estado. La proporción. La proporción con respecto a lo que ingresa el Estado es muy alta, la más alta de la región. Y eso genera que de cada peso que gasta el Estado, de cada 100 pesos que gasta el Estado, por lo menos 23 van a pago de servicio de la deuda. ¿Servicio o intereses? Intereses, servicio. Más todas las, digamos, el capital, penalidades que también y los aportes. Pero de ese servicio de la deuda, el 60% va a pago de intereses. Entonces, se parece a cuando se compra una vivienda, que uno paga muchos intereses y poco capital. Exactamente. Entonces, esto está haciendo que del gasto que ejecuta el gobierno, mucha menos cantidad pueda ir realmente a garantizar servicios y demás. Y por otro lado, es una rigidez muy fuerte, que deja muy poco espacio a las autoridades para impulsar proyectos o necesidades básicas. Pero esto lo que acaba generando es un bucle fiscal. Porque ¿qué ocurre? Que si... Has hablado de bucle. Sí, un bucle fiscal. Para nosotros el bucle está relacionado con el cabello, generalmente de la mujer. Y tú usas eso como una metáfora queriendo decir ¿qué? Que se genera como un círculo concéntrico en el que ante el poco dinero que tengo para gastar y la comparación con los ingresos, me endeudo. Al endeudarme, cada año genero unos intereses que tengo que pagar. Y cada año esos intereses son superiores y por lo tanto tengo menos parte de mi gasto para poder pues, sobrevivir. Y eso ha generado ya, desde el año 2020, lo que se llama un déficit primario. ¿Eso qué significa? Que ya no tenemos ingresos suficientes, no para invertir, es decir, uno normalmente en un hogar se endeuda para comprar una casa, para comprar un carro, para gastos grandes, ¿no? Pero cuando tú te tienes que endeudar, como lo está haciendo el gobierno dominicano desde el año 2020, para subsistir, es decir, para el gasto corriente, el normal, el ordinario, el normal, el que en una familia es para pagar la escuela, para comprar la comida, para pagar el pasaje. Si tú te tienes que endeudar para eso, realmente tu situación ya es crónica. No es que tú te estás endeudando para comprar un motor o para comprar una casa. Es que te estás... Y eso sí es novedoso. Es decir, desde el año 2020 no estamos generando ingresos suficientes para cubrir el gasto corriente. Eso sí es muy peligroso. Nosotros hemos tenido cambios muy drásticos en la ejecución presupuestaria de lo que hablas,
porque, bueno, tuvimos las administraciones de Balaguer que se caracterizaban por todo lo contrario. Un alto ahorro para inversión y un poco para gasto corriente. Después vinieron los gobiernos, digamos, más liberales que Balaguer y comenzaron medio a invertir esa fórmula, pero no llegaron al nivel en que estamos ahora. ¿Eso se debe a ideología política, a visión económica, o se debe a un problema de tipo gerencial? Desde mi punto de vista, yo creo que es necesario el gasto de capital. En términos económicos siempre se ha protegido. El año que viene es muy bajo, está alrededor de un 13% del gasto solo. Todo el resto del gasto va a gasto corriente. Y eso afecta a la economía del país. De hecho, la reformulación del presupuesto del año pasado, o sea, el presupuesto que estamos ejecutando en 2025, el gobierno lo reformuló para estimular el mercado, porque venía habiendo una caída muy fuerte en el sector construcción. Y eso lo que hicieron fue, a mitad de año, reorientar recursos para fortalecer la inversión en gasto de capital. Ha sido recurrente en este gobierno. Sí, y es muy baja la proyección que se hace hacia el año que viene. Yo creo que ahí hay un tema de rigidez muy fuerte, porque hay varias rigideces importantes que me gustaría dialogar con ustedes. Una es, por supuesto, el servicio de la deuda. Ya. Eso hay que pagarlo y cada vez se lleva más. Otra es la nómina pública, que pesa mucho con respecto, y sube cada vez más. Con respecto al gasto. Sube sobre todo el número de empleados, no tanto el peso dentro del gasto público. Correcto. Y eso lo podemos comentar ahora. Y otro tema que también, desde mi punto de vista, hay que verlo como un gasto, es el gasto tributario, sobre todo los incentivos que se le dan a las empresas, que tampoco se han modificado y que es dinero que dejamos de recaudar. Por lo tanto, se llama gasto tributario. Es dinero que el Estado podría tener y decide no tenerlo, y realmente es como, digamos, una inversión en ciertos sectores productivos. Y esto es un tema que hay que reevaluar. Que parecen hasta infinitos en algunos casos. Parecen infinitos en el tiempo cuando deberían ser temporales. Exactamente, irlo desmontando gradualmente. Esas son las rigideces básicas, fundamentales. Sí. Ya. Ahora, a mí siempre me llama la atención el que tenemos una baja recaudación, dicen los economistas, pero por el otro lado decimos que hay una evasión fiscal alta, sobre todo en la renta y en el ITEVIS. Y uno se pregunta, ¿y por qué no se mejora la recaudación? ¿Cuál es el cuello de botella? Porque una cosa mejoraría la otra. Por supuesto, ahí hay varios, es un tema que hay que debatir en un pacto fiscal claramente, porque también hay un tema de administración tributaria, ¿no? Es decir, de la mejora de la administración tributaria, la fiscalización. Ese es un tema. Hay otras reformas que a veces son simplemente administrativas, pero que dan bastante información al Estado para que pueda perseguir mejor las rentas y el consumo y que no haya tanta gente que se permite no pagar impuestos, ¿no? Ese es otro tema que podemos evaluar. Por ejemplo, cuando se pagan dividendos aquí en el país a los accionistas de una empresa, se les retiene un 10%. ¿no? de ese ingreso que se reparte a los dueños. Pero la DGI no sabe, y entonces la empresa reporta que hay retenido ese 10% y se lo pasa a impuestos internos. Pero no se le obliga a la empresa a decir a quién se lo ha retenido. Eso es información básica para la Dirección de Impuestos Internos. ¿Y por qué? Para saber si esa persona que ha recibido volúmenes de miles de millones en pago de dividendos a su renta personal, los está declarando o no los está declarando, o cuánto es, ¿no? O sea, sería una información básica. Hay ajustes de ese tipo administrativos
que simplemente es información y que podrían reducir los niveles de evasión. Hay otro ámbito enorme, son los profesionales independientes. Hay un volumen enorme de evasión de los profesionales independientes y todo el que vive aquí sabe que cuando va a un médico te piden un copago y muchas veces dicen, no, con tarjeta no, o me lo da en efectivo o me hace transferencia. Y eso es evasión. Pero con las veces que se ha tratado, el primero que protesta es el colegio médico. Claro, porque representa intereses gremiales y no está mirando por el interés general. Otro ámbito también cuando vas a un restaurante o cuando vas a comprar un servicio. Si me paga en el mismo colmado, si pagas con tarjeta, es tanto más. Bueno, en todas partes le preguntan a uno. Exacto. Entonces que hay una que vez la DGI dijo que estaba prohibido preguntarle, que era automático la extensión, ¿no? Claro, pero se sigue haciendo y todos somos de alguna manera parte de esa gran falacia. Entonces hay que generar instrumentos para enfrentar esto. Hay que generar legitimidad en el Estado para que todos queramos aportar al Estado. Una vez cuando España llegó a la democracia, iniciaron una campaña que decía pública y lanzaron muchísima publicidad y decía, Hacienda somos todos, ¿no? Y a lo que llamaba era a que la gente colaborara con el pago de sus impuestos, entendiendo que eso era colaborar también con el bienestar común. Claro, era una nueva democracia, había una ilusión, ¿no?, por el nuevo Estado que se construía. Y eso es un tema que tenemos que abordar en el país y debe ser parte de un pacto Hay un fiscal. secretismo aquí que a quien beneficia es al favorecido, el secreto, ¿no? Al Estado no le favorece nada, sin embargo, el Estado defiende con uñas y dientes ese secretismo. Totalmente, es decir, tenemos poquísima información de los grandes contribuyentes en el país. Hay muy poca información, no es pública y se protege como si fuera oro, ¿no? De hecho, por ejemplo, tenemos toda la información, es sorprendente y no es algo casual. Por ejemplo, para el desarrollo de los programas de transferencias condicionadas en el país y en todos los programas de la región de transferencias condicionadas, se ha desarrollado, apoyado por los bancos de desarrollo, unos sistemas de información impresionantes. O sea, el CIUBEN en República Dominicana tiene información de cada hogar pobre de este país, de dónde hace sus necesidades, dónde van los niños. O sea, tiene una información detalladísima. El famoso mapa de la pobreza, ¿no? Lo cual es importante para el diseño de políticas públicas, no digo que no, pero ¿cómo es posible que no tengamos ninguna información sobre qué hacen las grandes empresas turísticas o de zonas francas o no estudiemos si los incentivos tributarios que les damos revierten en un bienestar colectivo o se lo embolsillan en su bolsillo más ganancias los dueños de las empresas? Es decir, y eso o igual ocurre, tenemos para que el Estado pueda saber la riqueza y los activos que tiene una persona en este país, tiene que tener una orden judicial. Sí. Si no, no puede intervenir en datos bancarios, no lo sabe, tiene que tener una orden judicial. Pero sabemos cada dato de la persona más pobre del país para asegurar que 1.650 pesos vayan solo a la gente pobre. Eso es importante, no lo quiero desmeritar. Yo soy la primera usuaria y utilitaria para poder producir políticas públicas adecuadas. Señales que hay una discriminación. Señalo que hay una discriminación, que se protege la información de unos pocos, que son los más ricos del país, mientras sí tenemos muchísima información de la población más pobre. Hay que empezar a investigar y tener más información de la otra cara de la moneda. No solo de la pobreza, sino también de la riqueza. Vamos a una pausa para continuar esta entrevista con la economista Rosa Cañete. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas.
A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Vamos a continuar esta entrevista con la economista Rosa Cañete Alonso, quien es además de economista una consultora privada y quien ha entregado al país un informe de su estudio de la propuesta presupuestaria del año próximo. Me refiero al presupuesto gubernamental. Vamos a regresar al presupuesto, profesora, y le pregunto, usted ha dicho que el presupuesto tiene varias rigideces, las ha identificado, que no permiten movimientos, novedades, cambios, aportes adicionales, sino que ya sabemos a qué está dirigido o están dirigidas las cuentas presupuestarias. Bernardo Vega acaba de decir que vamos a tener otro año con un presupuesto sin objetivos. ¿Es eso así? Bueno, la Dirección General de Presupuesto ha hecho importantes esfuerzos por intentar que esto no sea así. ¿Por y intentar? de hecho, intentar que esto no sea así, Okay. que cada vez el presupuesto esté más vinculado a objetivos de desarrollo. De hecho, yo puedo remarcar, es decir, ha habido un trabajo mucho más articulado con planificación en el Ministerio de Economía. Y ahora que se van a fusionar, esperaríamos que haya aún mayor coordinación. Y en ese sentido, por ejemplo, han seguido impulsando los presupuestos por resultados, tienen programas prioritarios por otro lado, de los que rinden cuentas de manera más específica. Han hecho otro tema que me parece interesante con inversión pública, que es vincular la inversión pública a las prioridades que se marcan en los consejos territoriales de desarrollo. ¿Eso es cierto? Se está haciendo, se está haciendo. Y de hecho y se publica. Y esos son avances importantes. Claro. Ahora, son marginales con respecto a la estructura y realmente tienen poca capacidad de influir en las sectoriales. Cuando digo las sectoriales son los ministerios. Entonces, cuando revisas, y así está publicado en el estudio de manera sorprendente, hemos pasado de tener un 55% del presupuesto vinculado a las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo a, para el año, este último año, un 33% solo del presupuesto está vinculado a metas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso nos está hablando de que se está desvinculando el gasto de los objetivos y de los resultados de desarrollo. Y por eso yo he planteado desde el primer momento, es decir, el presupuesto acaba siendo más bien un cuadre contable y no un ejercicio de desarrollo y de priorización que debería ser también objeto de pacto fiscal, también para que tenga legitimidad. El estudio que estamos ahora presentando fue solicitado por la Fundación Frederick Ebert y
en alianza con un grupo de organizaciones que se llaman de justicia fiscal. Organizaciones que vienen trabajando temas sociales, vivienda, salud, el tema de discapacidad, los temas de género, y que tienen interés en participar en el debate del presupuesto y que están llamando a la necesidad de un pacto fiscal. Si no vamos a un pacto fiscal y no nos sentamos, no hablar de impuestos, ese es el último discusión que hay que tener. La primera discusión hay que hablar de prioridades. ¿Qué queremos hacer? Correcto. ¿Cuánto cuesta hacerlo? ¿Cómo podemos hacer ajustes en el Estado para que parte del gasto que no está siendo bien utilizado, que tiene utilización política, que es ineficiente, que duplica, pueda ser reorientado a esas prioridades que nosotros queremos? Y luego que evaluemos la evasión y la ilusión, que podamos poner mecanismos para que eso se reduzca. Y finalmente, entonces, vamos a hablar de impuestos, que también hay que hablar de impuestos. Yo soy la primera que aquí en este país hay mucho espacio todavía para perseguir las rentas más altas y la riqueza. Y debemos hablar de eso, de impuestos que paguen los que deben pagarlos, ¿no? Porque si no, si seguimos empujando impuestos al consumo, como la última propuesta que presentó el gobierno en el año 2024, que el 70% provenía de impuestos al consumo, entonces vamos a seguir afectando de manera más negativa, sobre todo a los sectores más populares. El actual ministro de Hacienda ha dicho que precisamente por eso fracasó esa propuesta de reforma fiscal. Hay un tema, cuando hablamos de reforma fiscal, que tiene que ver con una realidad que nos choca a todos en la cara, que es el tema de la economía informal. Aquí lo minoritario es lo formal, lo mayoritario es lo informal. ¿Hay alguna posibilidad de que la informalidad sea incluida en una política fiscal tributaria? Por supuesto, o sea, debe ser una de las principales medidas que se desarrollen, generar incentivos para que una persona que trabaja informal le merezca la pena formalizarse, ¿no? Porque si no hay incentivos, no estamos en nada. Entonces ahí se han ido manejando propuestas. De hecho, en la propuesta del año pasado se habló también del tema del monotributo, es decir, cómo a lo mejor con aportes bajos... Siempre le han dado de lado. Siempre se le ha dado de lado y es un tema esencial que hay que poner sobre la mesa. Hay que generar esos incentivos, que una persona que trabaja informalmente le merezca la pena porque va a poder acceder a un seguro de salud, porque va a poder acceder a una pensión, porque me simplifica los trámites administrativos y porque al final gano más de lo que pierdo. Si no genero esos incentivos, es difícil que la gente de manera voluntaria quiera formalizarse. Y si no mejoramos la formalización de la economía, es también muy difícil recaudar. Va a seguir habiendo evasión y elusión. Entonces, esa serie de mecanismos que tal vez podrían generar en un primer momento pérdidas fiscales, ¿no? Correcto. Podrían tener beneficios luego a la hora de incorporar mucha más gente a las bases tributarias y, por otro lado, generar también mecanismos de protección social para esa población. Cuando se suelen hacer propuestas de reforma fiscal en el país, la que hemos visto que le llamamos reforma, son cambios fiscales, ordinariamente se camina sobre las mismas sendas anteriores, los 3 o 4 grandes tributos conocidos, y hablan además los economistas que representan los grandes grupos de intereses, y uno siente que la parte mayoritaria de la población no suele hablar, o suele hablar de una manera que no puede ser escuchada porque hace unas propuestas muy estrambóticas. ¿Qué debe hacerse en el país para que los sectores populares puedan ser capaces de afinar posturas racionales frente a propuestas como esta? Por ejemplo, el tema, me imagino que en su estudio usted se encontró con el parrafito que elimina la indexación para los salarios, para el pago del impuesto sobre la renta. Sí, el tema, mira, el debate fiscal es un debate profundamente
político y social, no es un debate técnico. Y eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza. Cuando los economistas disfrazamos con debates técnicos, un debate de lo que está hablando es de si queremos más salud o menos salud, de si queremos que le pongan un impuesto al agua potable o a la leche, o que se lo pongan a los dueños de los accionistas de las principales empresas del país. Yo creo que cualquier persona puede posicionarse. Es decir, puede posicionarse, y eso es al nivel que las grandes mayorías se pueden posicionar. Luego ya veremos los ajustes técnicos que tienen que ir detrás. Pero el debate fiscal es profundamente político. Tenemos que llevarlo al ámbito político, no podemos seguir escondiéndolo en un debate, y hay que abrir espacios de participación. Y yo sí creo, llevo acompañando muchos años, desde el año, como te decía, desde el año 2004, con las organizaciones más de base populares de los barrios urbanos marginales a los bordes del río Sama de la capital. Trabajamos en una propuesta de reforma fiscal. Técnicos habemos muchos y podemos trabajar para muy diferentes sectores. O sea, el empresariado también tiene sus técnicos. Sí, cómo no. ¿No? Entonces, pero los técnicos tenemos que seguir el mandato político del grupo al que representamos. Y ahí es donde es importante el pacto fiscal. Es decir, tiene que darse participación a todos los sectores, y hay que darle dinero a cada sector en el pacto fiscal para que pueda contratar sus técnicos. Y luego ya los técnicos sabemos la tasa, la alícuota, toda la cuestión, digamos, más difícil, pero la decisión es política. ¿Quién va a pagar? ¿En qué lo vamos a invertir? ¿Cómo vamos a hacer que haya un menor uso clientelar de los recursos públicos y un menor uso político del presupuesto? Se han hecho estudios que desagreguen los aportes fiscales de los distintos sectores sociales, porque cuando yo oigo hablar de que el promedio del pago fiscal en el país, 14, 13, 15, creo que una o dos veces 16% del PIB. Yo digo, bueno, eso no es lo que yo pago. Yo pago un 30, un 35. Hay otros más para abajo que pagan menos. Pero los de arriba, ¿cuál es el sector industrial, por ejemplo, o el sector turístico? ¿Cuál es la tasa promedio de impuestos? ¿Esos estudios se han hecho? Mira, es difícil hacerlos porque la información tributaria, como les digo, tiene un secreto, está blindada. Ya. Entonces, es muy difícil hacerlo, pero sí te digo que mientras formé parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, desarrollamos un estudio con esa intención, que lo desarrolló CEPAL y también el equipo de Piketty y de WIT para estudiar las desigualdades en el país, pero las desigualdades ya utilizando fuentes combinadas que nos den información sobre la población más rica del país, que son la que normalmente queda fuera de las encuestas, aunque concentra la mayor parte del ingreso y la riqueza. Entonces, a partir de ahí se publicaron, y yo invito a cualquier economista a que puedan entrar y revisarlo. Están colgados en la página web del Ministerio de Economía y Planificación los datos desagregados de ingreso reportado a la Dirección General de Impuestos Internos por fractil de ingreso. Eso que sí, ¿por qué? ¿Por qué digo por fractil? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de grupos como el 10% más rico, en el 10% más rico es el grupo más desigual de todos los 10% del país. ¿Por qué? Porque en el 10% más rico puede haber un profesional independiente, ¿no? Que lo que gane sean, gana bien, pero digamos gana 200,000 pesos al mes, imagínate. Pero en ese mismo grupo está el dueño de las empresas más ricas de este país, que no gana 200,000, que gana 2,000, 4,000 millones mensuales, ¿no? Entonces, ese es el grupo donde hay que centrar los estudios. Hacerlo más homogéneo. ¿Por qué? Porque como bien tú dices, seguramente mucha parte de lo que se considera clase media tiene una carga tributaria muy alta. Y además, como los servicios públicos no son de calidad,
busquen servicios privados, entonces no solo aportan mucho en términos tributarios, sino que además luego gastan un montón de dinero en proveerse servicios. Correcto. Porque no confían en la calidad de los servicios públicos. Entonces, tenemos que resolver esto. Por un lado, tenemos que mover la carga fiscal hacia ese grupo tan rico. Como te digo, los datos que hay sobre eso publicados muestran que los 2.500 contribuyentes más ricos del país concentran, por ejemplo, el 93% de los ingresos por dividendos. 2.500 personas. Esas 2.500 personas solo se le carga en impuestos sobre esa renta un 10%. Pero resulta que un profesional medio paga un 25% por su trabajo. Entonces, el rentista, el que tiene mucho dinero y por lo tanto lo invierte, ¿no? A la renta que le produce esa inversión solo le cargan un 10%. Los protegen esos 2.500. Mientras tanto, un profesional por medio paga un 25%. Y por eso hay esa sensación de sobrecarga. Tenemos que redistribuir las cargas también. Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuando las pequeñas y medianas empresas son las que generan el mayor volumen de empleos del país, no tengan incentivos tributarios? Pero protejamos, por ejemplo, las zonas francas. O protejamos el turismo por más de 50 años. ¿Cómo es posible que tengamos que seguir dándoles incentivos a sectores que son claramente eficientes y productivos y generan muchas ganancias? Tienen que empezar a aportar, porque el dueño de una pequeña empresita tiene que aportar. Usted también. Y genera más empleo todas esas pequeñas empresas. Vamos a ir a la última pausa para venir precisamente al último tramo del programa para ver qué Rosa nos propone para mejorar todo esto que ella ve un poco en términos críticos como mejorable o que necesita ser mejorado. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el Simba sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. La minería no es solo piedras y metales, es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Venimos a la parte final de esta interesante entrevista con la economista Rosa Cañete Alonso. Rosa, ¿cómo está distribuido el presupuesto? ¿Se pueden ver los énfasis gubernamentales con las partidas para el año 2026? Y el tema siempre llevado y traído de la carga de empleados públicos, etcétera. Sí, el presupuesto 2026 sigue teniendo una inversión social baja con respecto a la región, una de las más bajas con respecto a la región de América Latina. El promedio está alrededor de más de un 11.5% del PIB se invierte socialmente. Pero en República Dominicana... ¿se invierte o eso incluye a los empleados, a la burocracia? Sí, ahí está la nómina, por supuesto, de quienes dan servicios sociales. O sea que la inversión pura es mínima. Sí, la inversión en capital en construcciones es baja, como ya hemos comentado. Pero a mí me gusta llamarlo inversión social, porque siempre se le llama gasto social. Sí. Pero yo lo llamo inversión social porque generar educación o dar salud es invertir en la gente. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que ir como transformando la manera en que pensamos las cosas. Sí. Cuando se le llama un gasto, parece que es algo como que yo lo tiro, ¿no? Lo ejecuto y ya. Pero no, pero es una inversión. Bueno, lo que pasa es que antes queríamos ver qué se dedicaba, por ejemplo, a construir escuelas y a equipar esas escuelas y cuánto se dedicaba a la burocracia escolar. Bueno, esos datos están, es decir, ahora mismo, o sea, en ese 8 y pico % que yo llamo de inversión social que tiene el gobierno en el presupuesto del año que viene, se incluye la construcción de escuelas. Es también parte de ese cálculo. Algo que es importante analizar, por ejemplo, es el peso de la nómina de la presidencia. Bueno, primero de la nómina y también podemos hablar de la estructura presidencial. Pero hablando de la nómina, el número de empleados públicos se ha triplicado de 2005 a 2025. Tenemos actualmente, según los datos de la TCS, alrededor de 750,000 empleados en el sector público, centralizado y descentralizado. ¿Eso qué significa? Que ha habido aumentos. El problema no es tanto que ha habido muchos, sino si esto ha traído mejores servicios a la población. Y eso es lo que vemos que no ha traído. Es decir, el aumento o no ha traído suficientes mejoras en los servicios y la calidad de los servicios que recibe la gente. Pero podría ser también un tema gerencial. Puede ser, pero cuando vemos, mira, el gobierno de Leonel Fernández aumentó el número de empleados públicos un 61% de los que recibió al comienzo de su gobierno. A 8 años después, lo aumentó en un 61%. 70. 61%. 71%. 61. Eso es mucho, demasiado. Danilo Medina, después, de los que le entregó el gobierno de Leonel Fernández, hasta que él acabó 8 años después, aumentó el número de empleados públicos un 73%. Uf. Y el gobierno actual de Abinader, en lo que lleva de periodo, lo ha aumentado un 18%. Menos volumen que los anteriores. Pero lo que quiero plantear es que este es un tema estructural. Porque nos está hablando, como les decía, que si aumentamos el empleo público, pero no mejoran los servicios que recibe la ciudadanía, nos está hablando de que hay un uso político y clientelar del empleo público. Correcto. Y esos aumentos deberían haberse claramente, o sea, un aumento de ese volumen debería haber transformado la sociedad dominicana. Totalmente. O sea, es un aumento muy importante. Demasiado. Y no ha sido así. Actualmente, y es necesario que nos sentemos toda la población en un pacto fiscal para hacer esa reforma, porque cuando lo planteo como un tema estructural. En el primer gobierno de Leonel, había una nómina paralela que le llamamos nominilla. Y eso era gente del partido que no trabajaba, pero por ser del partido merecía que se le llevara incluso al local del partido su cheque. Ajá. Las famosas botellas, ¿no? O sea, es algo que hay que enfrentar de manera estructural, y lo planteo así porque la verdad
es que, por ejemplo, la encuesta de cultura política que se realizó en el Ministerio de Economía en años anteriores mostró que la ciudadanía también espera eso del gobierno. O sea, el gobierno ha generado una lógica de relación clientelar con la ciudadanía que la propia ciudadanía se lo exige. No solo empleos, no solo el picapollo, digamos, del día de las elecciones. Eso es mucho más que eso. Son contratos. Eso es cultural, ¿eh? Eso viene casi desde la colonia. Es estructural, o sea, sobre todo yo creo que ha habido el principal desarrollo de la estructura clientelar en República Dominicana vino desde Balaguer. Trujillo también lo hacía, pero no lo tenía que hacer tanto porque era un dictador en toda regla, ¿no? Entonces, pero el volumen, cuando eso se empezó a extender más fuertemente, fue durante los gobiernos de Balaguer y lo ha continuado todo el mundo. Y es difícil, la verdad, que un gobierno pueda desarrollar las reformas que debería, porque eso nos está matando a todos, el uso político clientelar del Estado nos está matando a todos. Entonces necesita un acuerdo político y social de la ciudadanía, de los partidos, para empezar a reducir eso, porque si no, el que lo hace es mal visto. Y en es un última comesoro. instancia, si eso afectara al consumo de la economía y por consiguiente a la economía, que pongan a la gente a trabajar. Por supuesto, es decir, que se contrate a la gente con funciones y con capacidad para desarrollar las funciones que les son asignadas y con un salario adecuado a esas funciones, porque otra cosa que ocurre es que entra mucha gente, pero con salarios bajísimos. El salario mínimo del sector público son 10,000 pesos. 10,000 pesos, uno no se sostiene al mes con eso, es decir, es casi, bueno, déjame darte algo ahí para pagarte algún favor, pero no para que tú puedas desarrollar un trabajo como Dios manda con las condiciones adecuadas. La dinámica es muy conocida. Yo hago un grupito político de apoyo al candidato que fuere y la promesa es que mi grupo, si ganan las elecciones, mi grupo, cada uno va a conseguir un empleo. Exacto, eso en empleo y también luego a alto nivel consiguen contratos. Por supuesto. O sea, contratos claramente que están vinculados a relaciones políticas y eso es muy importante enfrentarlo. ¿Y qué explica algo que usted señala? El abultamiento de la carga presupuestaria en términos de dinero en la presidencia de la República. ¿Falta de centralización? Pero, por supuesto, o sea, la presidencia de la República actualmente en el presupuesto que está ahora mismo en el Congreso concentra 130,000 millones de pesos bajo su mandato. Es una entidad que por ley no tiene labores ejecutivas, que solo está ahí para coordinar, para articular. ¿Y qué ocurre? Que se ha ido poniendo debajo del mandato de la presidencia, por ejemplo, todas las políticas de protección social y de asistencia social. Eso no debe ocurrir. Y de hecho, por ejemplo, en el último informe que publicó ayer la CEPAL, hace un llamamiento a la creación de ministerios de protección social. Y de hecho, este gobierno puso sobre la mesa cuando llegó en el año 2021 un decreto que instruía a la revisión del sector social para revisarlo. Llevamos 20 años que yo llevo en este país, llevamos hablando de revisar el sector social, la institucionalidad del sector social. ¿Por qué? Porque duplica. Es decir, la presidencia tiene por debajo de su mandato más de 20 programas, subprogramas, algunos de ellos de folclor cultural, ¿no? Por supuesto, los más grandes son los de protección social. Pero eso a lo que lleva es a un centralismo, a una duplicidad de funciones y a un alto riesgo de uso clientelar de los recursos de protección social. Y eso hay que enfrentarlo, hay que sacar esas entidades, eliminar todas las que haya que eliminar. Ahora eliminaron unas pocas, pero son insignificantes en términos presupuestarios y poder hacer que la protección social esté fuera del uso clientelar y poder hacer también que una entidad como la presidencia no concentre el mismo presupuesto que 12 ministerios y la Procuraduría de la República juntos. Es decir, tiene más presupuesto el Ministerio de la Presidencia una cabeza grande que 12 ministerios. Es decir, esto nos está llamando
es evidente que se necesita reformar. Y hace del presidente, pues, un presidente mucho más grande que el que la práctica cultural lo hace, ¿no? Porque manejando tanto dinero, al final es un gran presidente, grande, monstruoso, que lo puede decidir absolutamente todo en términos económicos y en términos políticos. Rosa, la gente que quisiera profundizar en este tema, ¿dónde podría encontrar el estudio que usted elaboró? En la página web de la Fundación Frederick Ebert, que se escribe FES, ¿no? Y lo buscan como se llama un presupuesto sin pacto. Ya. Lo pueden encontrar. Esta tarde, aprovecho para llamar, esta tarde hay un encuentro que convoca a ADESA de salud, donde va a estar el director. Esta tarde es la tarde del día de grabación, del jueves. Sí, si quieren lo puedo. Pero ahí pueden participar. Pero donde convoco realmente es el día 2 de diciembre. Va a haber un seminario en el que se ha invitado a la participación de diferentes partidos políticos, organizaciones sociales, para poder discutir estos temas y poder llevar el debate fiscal a un debate sobre qué sociedad queremos y qué estructura queremos empujar. ¿Usted piensa que el año que viene debemos hacer la reforma fiscal? Se debería hacer cuanto antes, porque el ciclo político dificulta que haya un debate fuera del debate electoral. Entonces debería ser cuanto antes. Fue una pena el fracaso de la propuesta del año pasado. Economista Rosa Cañete Alonso, muchas gracias no solo por este estudio tan interesante y que nos pone a pensar a todos sobre el presente y el porvenir de nuestro país, sino gracias por venir aquí a nuestra nación, a ayudarnos a pensar y a conocernos mejor con fines de transformar este país. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.